Buenos días para todos y buenos días para todas. Bienvenidos nuevamente al Centro Tutorial de Monpós. Para mí es muy grato estar nuevamente con ustedes para propiciarle o facilitarle las orientaciones y los conocimientos previos estipulados en cada una de las unidades del cálculo diferencial. Antes de comenzar la clase, voy a aclarar ciertas cuestiones concernientes al desarrollo o al proceso de esta materia. En primer lugar, una vez que hayan visto o que estén matriculados, y hayan visto el video, por favor hagan la presentación. No dejen para más tarde hacer esa presentación, hay que hacerla de una. Yo necesito que ustedes me coloquen el teléfono de cada uno para poder comunicarme con ustedes. Otra cosa es que cuando ustedes estén ya ahí insertos como grupos, por favor elijan el representante de este curso. Y ese representante de este curso, del cálculo, tiene que elaborar las CIPAs con su respectivo nombre de la CIPA y nombre de los integrantes de la CIPA. Ese representante del curso me tiene que enviar eso lo más pronto posible a este correo que está aquí, avilarosarmiento1@gmail.com. Ahí me lo hace llegar en la mayor brevedad posible. En cuanto a las actividades que están ahí, son las mismas, las mismas en cuanto a nombre, pero el contenido es diferente. Hay 4 actividades que son evaluación de presaberes, protocolo individual, protocolo colaborativo y la evaluación de la unidad y el foro. Son 5. Entonces ya ustedes ya tienen más o menos conocimiento de cómo van a desarrollar esas actividades. Entonces vamos otra cosa, es necesario que todos los estudiantes observen el video, porque de ahí depende de que usted haga un buen análisis en todas esas actividades. Si usted no observa y analiza este video, es muy probable que le vaya mal en esas actividades, porque están fundamentadas precisamente en lo que yo voy a explicar aquí. Bien, entonces vamos con la unidad 1. La unidad 1 dice Introducción al cálculo. Ahí vamos a ver qué es el cálculo infinitesimal. Que el concepto de cálculo infinitesimal es el estudio del cambio, así, muy escuetamente, es el estudio de cambio. Pero cambio en el contexto matemático, ¿verdad? Y sirve para resolver problemas que el álgebra por sí sola no puede resolver. Para que me entiendan esta partecita, por ejemplo, un problema del álgebra que ustedes conocen es cómo hallar la pendiente de una recta conociendo los 2 puntos, ¿verdad? Por ejemplo, la fórmula para hallar la pendiente de una recta conociendo los 2 puntos es la siguiente: y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Esta es la fórmula para hallar la pendiente de una recta conociendo los puntos x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2. Pero el álgebra no puede resolver este problema. Por ejemplo, el álgebra no puede resolver el problema de hallar la pendiente de una recta en un punto de la curva. Observemos. Entonces el álgebra no puede resolver cómo hallar la pendiente de esta recta en este punto, porque solamente lo hace cuando se conocen los 2 puntos. Pero aquí simplemente se conoce un solo punto. Entonces este problema lo resuelve es el cálculo infinitesimal o en su parte el cálculo diferencial, como lo vamos a ver más adelante. Entonces ese problema no lo puede resolver el álgebra, sino el cálculo infinitesimal o el cálculo diferencial.
Bien. Dice, cálculo diferencial es una parte del cálculo infinitesimal que estudia el cambio de una función real cuando su variable también cambia, o sea, para valores pequeñísimos. Bueno, yo no voy a entrar aquí en detalle de por qué el cálculo diferencial es el cambio de una función cuando su variable independiente también cambia. Eso lo vamos a ver muy pormenorizado cuando estemos allá en la segunda, cuando estemos en derivada. Allá volvemos a retomar esta situación y ahí hacemos la aclaración respectiva. Entonces vamos a hacer aquí unos recuentos. Esto es lo que le llaman precálculo, por eso se llama introducción al cálculo. Todavía no estamos allá, porque hay que recordar ciertos conceptos para que ustedes los puedan aplicar allá. Tenemos aquí funciones lineales y afín. Bien, como estamos aquí en funciones lineales, vamos a recordar lo que es una función. Ya ustedes saben lo que es una función real. Una función real no es más que una relación entre números reales, ¿verdad? La función real que va de los reales en los reales, tal que para un elemento aquí, esta función le asigna a este elemento otro número real. Por ejemplo, la función de R en R, tal que para un X aquí, la función f de X le asigna el doble, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? A cada elemento, a cada real le asigna su doble. Por ejemplo, a 2 le asigna su doble, o sea 4. A menos 3 le asigna su doble, o sea menos 6. Y así sucesivamente. Entonces, esto estaría de acuerdo con el concepto de función. Para cada real de aquí, esta función le asigna otro número real y debe ser único. Para cada número real, la función le asigna un único número real. Pero hay tipos de relaciones que no son funciones. Por ejemplo, esta función, esta es una relación, ¿verdad? Más no es una función. Una función que va de R en R. Tal que para un X aquí, bueno, vamos a colocarlo con la función y después decimos por qué no es función. ¿Sí? ¿Qué le asigna la función a X? Le asigna este valor, 2 sobre X. ¿Verdad? Entonces, aquí se puede decir que para cada número real, la función le asigna a este número real 2 sobre X. Por ejemplo, ¿qué le asigna a 1? Entonces sería f de 1 igual a 2 sobre 1, que es 2. Cuando es 3, entonces sería aquí f de 3 igual a 2 sobre 3. ¿Verdad? Y ahí no habría problema. A cada número real, la función le asigna un único número real. Pero ¿qué pasa cuando x es 0? Entonces, cuando x es 0, la función le asigna a este elemento 0 2 sobre 0. Pero 2 sobre 0 no existe. O sea, que esto choca con el concepto de función. ¿Por qué? Porque entonces al 0 real, la función no le está asignando ningún número real. ¿Por qué? Porque esto no existe. Por esa razón, en algunos textos siempre colocan, para que esto sea función, entonces tiene que ser x diferente de 0. Para que esto sea una función. Bien, ahora sí vamos a seguir acá con las funciones lineales y afín. Bien, toda función lineal es de la forma y igual a m por x, donde la constante m es la pendiente y su gráfica es una recta que pasa por el origen. Si m es mayor que 0, la función es creciente. Y si m es menor que 0, la función es decreciente. Toda función afín es de la... Perdón, vamos a quedarnos aquí para explicarles lo que es la función lineal. Sí. Entonces, como toda función lineal es una recta que pasa por el origen, ¿verdad? Vamos a hacer aquí cómo se construye una función afín. Por ejemplo, y igual a 3x.
Esta es una función afín, ¿por qué? Porque pasa por aquí por el origen. Cuando x es 0, y también es 0, pasa por aquí. Pero vamos a ver cómo se construye una función lineal que siempre nos va a dar una recta. Para construir una función lineal, vamos a aplicar aquí el postulado de Euclides, que dice que dos puntos, este punto y este punto aquí, determinan una recta. Este punto y este punto determinan otra recta, y así sucesivamente. O sea, que para determinar una recta se necesitan tener dos puntos. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Para ver la gráfica de esta función lineal. Pero ya sabemos que pasa por el origen, ¿verdad? Entonces nos faltaría un solo punto. ¿Y ese punto cómo lo tenemos? Bueno, dándole valores a X, porque estamos trabajando con los reales. Te puede darle valor a X que te quiera. X igual 1, X igual menos 2, X igual 1 medio, que quiera. Entonces yo le voy a dar a X el valor de 1. Entonces, si X es igual a 1, entonces Y es igual a 3 por 1. 3. O sea que el punto es 1 para X y 3 para Y. Entonces usted lo dice acá. 1 para X y 3 para Y. Entonces el punto sería este que está aquí. Entonces ya tiene los dos puntos. Y aquí tiene la recta Y igual a 3X. Y fíjense, si la pendiente es positiva, como en este caso, aquí la pendiente es positiva. Entonces la función es creciente, mire, la función es, los valores van creciendo. A medida que X crece, Y también va creciendo. O sea que la recta se asciende de izquierda a derecha. Bien, ahora vamos a ver un caso cuando la pendiente es negativa. Por ejemplo, Y igual a menos 2X. Fíjense ustedes que la pendiente de Y es negativa. M es igual a menos 2. M es igual a menos 2. Y nos dice que cuando la pendiente es negativa, la función es decreciente. Entonces quiere decir que la función ahora desciende de izquierda a derecha. Vamos a ver. Bien, ya sabemos que es lineal, pasa por el origen. Bueno, vamos a calcular otro valor. Por ejemplo, cuando X es igual a 2, queda que Y es igual a menos 2 por 2, y esto igual a menos 4. Entonces el punto sería 2 para X y menos 4 para Y. Menos 1, menos 2. Y, no, 2. 1 y 2 para X. Y menos 4 para Y. Y aquí está el punto. Entonces fíjense. Fíjense que la función va decreciendo, ¿verdad? Va decreciendo. O desciende de izquierda a derecha, cuando la pendiente es negativa. Pero lo importante es que usted sepa que las funciones lineales siempre pasan por el origen. Y se utilizan mucho en física. Se utiliza mucho esa función lineal. Por ejemplo, la ecuación del movimiento uniforme. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Fíjense, esta es una función lineal donde la velocidad es la constante y las variables son el tiempo y el espacio. O sea, este sería Y, este sería K, y este sería la otra variable que le llamamos Y igual a K por K. Donde esta K es la misma pendiente. Bien. Vamos entonces con las funciones afín. Funciones afín. Es de la forma Y igual a mx más b, donde b es el intercepto de la recta con el eje Y. Y ya ustedes saben que la m es la pendiente de la recta. ¿Cuál es la diferencia entre esta función afín y esta función lineal? Que esta función afín no pasa por el origen, mientras que estas sí van a pasar, todas van a pasar por el origen. Y ya saben por qué, porque cuando X es 0, Y también es 0. Pero fíjense ustedes que cuando X es 0, esto se me convierte en 0, entonces Y es igual a B. Y entonces el punto sería 0B, que viene siendo el intercepto con el eje de la Y. Ejemplo, vamos a graficar la función Y igual a 3X
más 1. Fíjense que ya esta función no va a pasar por el origen. Entonces, ¿cómo hacemos la gráfica de esta función? De la misma manera como hicimos la función lineal. Pero la única diferencia es que esta no pasa por el origen, o sea que ya tenemos que conocer dos puntos. Y cuando la función es afín, entonces la recta no va a pasar por el origen, puede ser así, puede pasar por aquí, puede pasar por acá o puede pasar por acá. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la gráfica de todas estas funciones que están aquí? Necesitamos conocer dos puntos, este y este. Este es el punto por donde la recta corta el eje Y este es el punto por donde la recta corta el eje X. Todas, miren, vean. Este es el punto por donde la recta corta el eje Y este es el punto por donde la recta corta el eje X. Con esta, este es el punto por donde la recta corta el eje X y este es el punto por donde la recta corta el eje Y se traza la gráfica. Aquí necesitamos conocer este punto y este punto y trazar la gráfica. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Conocer dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? El punto por donde la recta corta al eje X y el punto por... Si usted conoce este punto y conoce este punto, vea, traza la recta. Si usted conoce este punto y conoce este punto, traza la recta. Y así sucesivamente. Pero ¿cómo hacemos para hallar el punto por donde la recta corta el eje de las X? Veamos que aquí el valor de X es un X, ¿verdad? Que no le hemos dado todavía. Pero el valor de Y es 0, ¿cierto? El valor de Y aquí es 0. Igualmente acá. Aquí conocemos el valor de Y, pero el valor de X aquí es 0. Entonces, este punto sería de la forma 0, Y. Viéndolo más claramente con los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Si yo estoy aquí parado y recorro 4 kilómetros hacia el este, entonces hacia el este me he desplazado 4 kilómetros. Pero no me he desplazado ni para el norte ni para el sur. Entonces, ¿qué cantidad de espacio de distancia me he desplazado hacia el norte? Ninguna. Y hacia el sur tampoco. Entonces este es el punto 4, 0. Y estamos de acuerdo cuando yo le estoy diciendo que aquí vamos a cambiar entonces el contexto. Si ya vamos a poner el plano cartesiano, no los puntos cardinales. Entonces aquí es un valor para X y para Y es de 0. Ahora, si cojo hacia el norte y recorro 5 kilómetros, me he desplazado hacia el norte 5 kilómetros, no me he desplazado ni hacia el este ni hacia el oeste. Todo mi desplazamiento ha sido hacia el norte. Quiere decir que hacia el este 0 y hacia el oeste 0. Entonces aquí sería 0 y hacia el norte sería 5. Entonces aquí, cambiando el contexto en el plano cartesiano, aquí todo el desplazamiento ha sido sobre el eje Y, nada para el eje X positivo y nada para el eje X negativo. Por eso es de esta forma, 0Y y X 0. O sea, que para llegar por el punto por donde la recta corta al eje de las X, a Y tenemos que darle el valor de 0. Y para hallar el punto por donde la recta corta al eje Y, debemos darle a X el valor de 0, que eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Bien, entonces, cuando Y aquí es 0, entonces Y es igual a ¿qué? 3 por 0, 0 queda que Y es igual a 1. Entonces el punto sería 0, 1. Entonces este es el punto por donde la recta corta el eje de la Y. Ahora para allá el punto por donde la recta corta el eje de las X, ya sabemos que Y es 0. Entonces si Y es 0, me queda 0 es igual a 3X más 1. Paso este para acá, me queda menos 1 igual a 3X, menos 1/3 es igual a X. Entonces el punto sería menos 1/3 para X y 0 para Y. Entonces ya tenemos los dos puntos. El punto por donde la recta corta el eje Y y el punto por donde la recta corta el eje X. Y hacemos acá una vez la gráfica. O sea, aquí menos 1/3, que vamos a hacer menos 1. Aquí sería menos 1. Menos 1/3 quiere decir que esta unidad la dividimos en 3 partes iguales y tomamos una. Veamos, vamos a dividir aquí en 3 partes iguales y tomamos 1. O sea que aquí está el punto menos 1/3, 0. Y el otro punto es 0 perdón, aquí es para Y, 0 para X y 1 para Y. Aquí sería por aquí 1. Aquí este es el punto, 0 para X
y 1 más de y. Entonces, al unir este punto con este punto, obtenemos la recta y igual a 3x. Y fíjense que la pendiente es positiva. Quiere decir que la función es creciente. A medida que los valores de x van aumentando, el valor de y también va aumentando. En caso contrario, ya ustedes saben que la función es decreciente. Pero es el mismo razonamiento. Bien. Ahora vamos a hablar sobre ecuación de la recta que tiene pendiente dada m y pasa por el punto x1 y s1. Bien, la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por el punto x1 y s1 y tiene pendiente dada es esta que está ahí. Esa fórmula es fácil de deducir. Veamos a deducirla aquí. A ver. Esta es la recta, ¿verdad? Este es el punto P, x1, o sea, este es un punto fijo, ¿verdad? Y entonces vamos a hallar la ecuación de esta recta. Entonces elegimos otro punto para poder hallar la pendiente. Entonces elegimos este punto aquí, vamos a llamarlo P sub 2, cuyas coordenadas son x y y. Ya este punto no es fijo, sino que se va a mover hacia allá o se va a mover hacia acá. El único punto fijo es este. Entonces, vamos a ver cómo hacemos aquí para hallar la ecuación esa que está allá. O sea, y menos y sub 1 que multiplica igual a m que multiplica a x menos x1. Bien, voy a borrar aquí y voy a colocarlo acá porque necesito el espacio. Bien, esto que está aquí es la diferencia entre la ordenada esta y la ordenada esta que está aquí, o sea, y menos y sub 1. Y esta es la diferencia de esta abscisa que es x menos esta de aquí que es x1, o sea que esto viene siendo x menos x1. Y este es entonces la pendiente, recuerden, m es igual a y menos y sub 1 sobre x menos x1. O sea, tangente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué es lo que está ahí? Me excusan que se me cayó el marcador. Entonces, como esto está dividiendo, pasa acá a multiplicar y nos queda m que multiplica a x menos x1 es igual a y menos y sub 1. Es lo mismo que y menos y sub 1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Ahí tienen deducida la ecuación de la recta que pasa por el punto x1 y s1 y tiene pendiente nada. Entonces, vamos a hacer un ejercicio utilizando esta fórmula. Menos 5 más 4. Menos 5 y este menos con este menos da más. Pero menos 5 más 4 da menos 1. ¿da? Todo esto al cuadrado. ¿no? Aquí da menos 1, todo esto al cuadrado. ¿sí? Todo esto al cuadrado. Entonces queda 2 más 3 da 5 al cuadrado y menos 5 más 4 da menos 1 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y menos 1 al cuadrado es 1. 25 más 1 da 26. Entonces que la distancia entre esos dos puntos es raíz cuadrada de 26. Bien, ahora vamos a ver lo que son las desigualdades. Subtítulo: desigualdad. El concepto de desigualdad. ¿Qué son las desigualdades? Son expresiones de la forma a mayor que b, a menor que b, a mayor igual que b, a menor igual que b. Vamos a ver ahora cómo se soluciona una desigualdad. Solución de desigualdades. Ejemplo, hallar el conjunto solución. Aquí es hallar el conjunto de solución de la siguiente desigualdad. 3x menos 4 mayor o igual que 2x más 6. Solución. Entonces hacemos la transposición de términos semejantes. Este es semejante con este y este con este. Este pasa para acá negativo y este pasa para allá positivo. Entonces queda 3x menos 2x mayor o igual que 6 más 4.
Pero 3x menos 2x es x. Y 6 más 4 es 10. Quiere decir que x es mayor o igual que 10. Entonces, ¿cuáles son los reales mayores o iguales que 10? Desde 10, incluyéndolo a él, hasta infinito. Para incluir a un número tengo que utilizar el corchete. Por eso coloco ahí corchete. Porque se incluye 10. Entonces esto va desde 10 hasta infinito. Son los números mayores o iguales a 10. O sea, todos los que están a la derecha de 10, incluyéndolo a él. Si aquí está 10, entonces todo esto, incluyéndolo a él, incluyéndolo. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer otro. Hallar el conjunto solución de la desigualdad 3x menos 2 sobre x más 4 menor o igual que 0. Bien, entonces vamos a resolver esta desigualdad. Ya no la vamos a resolver utilizando este método que está aquí. Porque si usted pasa esto para acá, como esto está multiplicando, pasaría a dividir, entonces le quedaría 0. Entonces se pierde esto, se pierde. ¿Ya? Entonces quedaría que 3x menos 2 menor o igual que 0, pero eso no es posible porque se está perdiendo parte de esta expresión. Entonces, ¿cómo se resuelven todas estas desigualdades tipo cociente, de tipo fraccionario? Utilizando el método alternativo. ¿En qué consiste este método alternativo? En graficar este término, o sea el numerador, y este otro. Entonces vamos a ver cómo se grafica 3x menos 2 y cómo se grafica x más 4, utilizando el método alternativo. Bien, como estamos trabajando con los números reales, ¿verdad? 3x menos 2. Esto es un número real. Como este es un número real, ¿verdad? Ese número real, ¿cómo puede ser? Positivo, puede ser negativo o puede ser igual a 0. ¿Cuál? ¿Por qué? Ese se llama la ley de tricotomía. Si esta es la recta real, ¿verdad? Si es un real, está aquí, o sea, es positivo, ¿verdad? O puede estar acá, o sea, este es un real negativo, este es un real positivo. O puede ser 0, no existe más. Por eso se le llama ley de tricotomía. Dado un número real o dos números reales, ¿verdad? Si es un número real, puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. Ya no hay otra alternativa. Entonces, como este 3x menos 2 es un número real, aquí pueden suceder tres cosas. Que 3x menos 2 sea positivo. También puede ser, este real puede ser ¿qué? Negativo. Y este real puede ser 0. Ahí está la ley de tricotomía. Puede ser positivo, negativo o 0. Entonces, la referencia debe ser ¿verdad? Punto referencial es 0. Entonces vamos a ver para qué valor de x esto se convierte en 0. Entonces resolvemos la ecuación esa que está ahí. Entonces queda que 3x, pasando este 2 para acá, queda 2 positivo, x igual a 2 tercios, ¿verdad? O sea que cuando usted reemplaza a x aquí por 2 tercios, eso le va a dar 0. Veamos, vean. 3 por 2 tercios es igual a 6 tercios, y este es igual a 2. Entonces 2 menos 2 es igual a 0. O sea que este término se hace 0 cuando x vale 2 tercios. Entonces aquí coloco, aquí está. Se hace 0 aquí en 2 tercios, ¿verdad? Para los x mayores que 2 tercios, este término se va a hacer positivo. Entonces coloco más. ¿Por qué? Veamos. Para un x mayor que 2 tercios, por ejemplo, un x mayor que 2 tercios es 2, 1. ¿Verdad? 3 por 1, esto da 1 y ese es positivo. Cuando x vale 5 sextos, por ejemplo, 0,6, que es mayor que 2 tercios, entonces esto también se hace positivo, ¿verdad?
todo se hace positivo. Para los x mayores que 2 tercios, este señor se hace positivo como está acá. Para los x mayores que 2 tercios. Como lo vemos acá, ¿verdad? Aquí te coloca así, 3x menos 2 mayor que 0. Queda que 3x mayor que 2. X mayor que 2 tercios. Entonces, para todos los x mayores que 2 tercios, esto se va a convertir en un número positivo. Y de este quedaría así, 3x menor que 2. X es menor que 2 tercios. O sea, para los x menores que 2 tercios, esto va a ser negativo. Esto se convierte en un número negativo. Veamos, vamos a coger un número menor que 2 tercios para que ustedes se den cuenta que, por ejemplo, un cuarto, ¿verdad? Un cuarto es menor que 2 tercios. Entonces, se queda así, ¿verdad? 3 por un cuarto menos 2. Aquí queda 3 cuartos menos 2. Queda 3 menos 8 sobre 4. Y esto igual a menos 5 cuartos. O sea, esto es negativo. Bien, entonces, para los x que están a la derecha de 2 tercios, este término se hace positivo. Y para los x que están a la izquierda de 2 tercios, este término se hace negativo. Correcto. Vamos con el otro. Con x más 4. A ver, x más 4. Bien, esto también es un número que real. Entonces, esto puede ser mayor que 0. Como este es un real, puede ser menor que 0. O puede ser igual a ¿qué? A 0. Entonces, mi referente es este. Entonces, pasando este 4 para acá, queda que x igual a menos 4. Aquí lo tengo. Este es el punto referencial. ¿Qué pasa para los x mayores que menos 4? ¿Cómo se hace este término para los x que sean mayores que menos 4? Pues aquí, por ejemplo, este. Aquí, x mayor que menos 4. Para los x mayores que menos 4, ¿como cuál? ¿Cuáles serían los x mayores que menos 4? ¿Verdad? Bueno, vamos a coger aquí, para un x mayor que menos 4, sería menos 3, ¿verdad? O sea, menos 3. Es igual a 1, ¿cierto? Y eso va positivo, ¿verdad? Negativo, perdón. Esto no es complicado, mire. X igual a menos 4. Este es mi referente, aquí lo tienen. Este es mi referente. O sea que este término se hace 0 cuando x vale menos 4. ¿Qué pasa cuando es mayor que menos 4? Cuando es mayor que menos 4, como menos 3, ¿verdad? Menos 3, un valor mayor que menos 4 viene siendo menos 3, menos 2, menos 1, 0. Entonces, aquí va a coger menos 3. Menos 3 más 4 igual a 1 y 1 es positivo. Otro, menos 2 más 4 es igual a 2 y 2 es positivo. 0 también se puede, ¿verdad? 0 más 4 es igual a 4. O sea que para los x mayores que menos 4, esto se hace positivo. Y para los x que están a la izquierda de menos 4, o sea, para los x menores que menos 4, como menos 5, menos 6, vea, menos 5 más 4 es igual a menos 1. Menos 6, otro menor que menos 4, es menos 6. Más 4 es igual a menos 2. Entonces, todo se hace negativo, ¿verdad? Entonces, ya aquí tengo graficado el término 3x menos 2 y el término x más 4. Ahora me interesa es este, que es el que me interesa, que es el que está aquí, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es la división, pero aquí en la gráfica, aquí en este intervalo, menos entre menos que da más, menos entre más, menos, y más entre más da más. Entonces voy a coger aquí, entre estos tres intervalos que está aquí, voy a coger donde esto me dé negativo. Porque este dice que se recuerde que una cantidad menor que 0 es negativa, está a la izquierda de 0. Entonces, en estos tres intervalos, este señor es negativo aquí, de menos 4 a 2 tercios. O sea que la solución es de menos 4 a 2 tercios, incluyéndolo ambos. Porque estamos hablando de menor o igual.
Ya, entonces hay que incluir a menos 4 y hay que incluir a 2/3. Si aquí hubiese sido única y exclusivamente menor, entonces ya usted aquí no va a incluir hasta menos 4, sino que lo deja por fuera. Y para indicar un número por fuera utilizamos el paréntesis. ¿Ya? Entonces la solución sería de menos 4 a 2/3, sin incluir a menos 4 y a 2/3, sino lo que están comprendidos, los reales que están comprendidos entre menos 4 y 2/3. Pero lo estamos incluyendo, ¿verdad? Entonces hay que incluirlos acá también. Y la inclusión se simboliza por un corchete. Bien. Entonces, bueno, ahora vamos a ver las sucesiones. Vamos a ver el concepto de sucesión. ¿Qué es una sucesión? Es un conjunto ordenado de números reales cuyos términos se obtienen mediante una regla o ley. Ejemplo, había la sucesión cuyo primer término es 2 y los demás se generan sumándole 3 al término anterior. Solución. El primer término nos están diciendo que es 2 y los demás se generan sumándole 3 al término anterior. O sea que este va a ser anterior para el siguiente. Y como le voy a sumar 3, entonces sería 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11 y así sucesivamente. Y obtenemos una sucesión. Recuerden que las sucesiones son infinitas. Estos 3 puntos nos indican que eso sigue de manera indefinida. Una sucesión también se determina mediante una ley. Ejemplo, haya la sucesión mediante la ley n sobre n más 1, donde n es un número natural. Los números naturales son 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Entonces empezamos con el número 1. Cuando n es 1 aquí da 1 y 1 más 1 sería 2. O sea que el primer término es 2. Cuando n es 2, aquí sería 2, 2 más 1, 3. Y así sucesivamente. Vamos ahora con las clases de sucesiones. Aritmética, geométrica, oscilante, creciente y decreciente. Vamos con la aritmética. ¿Cuándo una sucesión aritmética? Si la diferencia entre cualquier par de términos consecutivos de la sucesión es constante. Ejemplo, las sucesiones anteriores. Veamos. La diferencia. Términos consecutivos es el que le precede. Por ejemplo, estos dos son consecutivos. De 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. Entonces la diferencia es constante. Entonces, esta es aritmética y esta también es aritmética. Si usted resta esto menos esto y esto menos esto, le da lo mismo que el resultado anterior. Y así sucesivamente. Geométrica. ¿Cuándo una sucesión es geométrica? Una sucesión es geométrica si el cociente entre dos términos consecutivos de la sucesión es constante. Ejemplo, 3, 6, 12, 24, 40. Esta es geométrica. Vea. 6 entre 3, 2. 12 entre 6 a 2. 24 entre 12 a 2. 48 entre 24, 2. O sea, aquí el cociente es constante y acá la diferencia es constante. Son dos formas diferentes para identificar cuándo es aritmética y cuándo es geométrica. Esta oscilante se la dejo para que ustedes la estudien. Consúltela porque hay un ejercicio relacionado con esto ahí en las evaluaciones de la unidad. Estudiarla. Creciente. ¿Cuándo una sucesión es creciente? Cuando cada término de la sucesión es menor que el término que le precede. Ejemplo, 3, 7, 11, 14, fíjate. El término que le precede a 3 es 7 y 3 es menor que 7. El término que le precede a 7 es 11 y 7 es menor que 11. Y así sucesivamente. Sucesión decreciente. ¿Cuándo es decreciente? Cuando cada término de la sucesión es mayor que el término que le precede. Ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. ¿Verdad? Un medio es mayor que un tercio es mayor que un cuarto es mayor que un quinto y así sucesivamente. Entonces aquí, ahí hay unos ejercicios que esto le va a servir mucho para resolver allá. Hay como 2 ejercicios y esto le va a resolver. Así que presten atención con esto que está aquí. Es cómo expresar en forma simbólica una expresión verbal. Esta expresión verbal la vamos a expresar a simbólica, o sea, el lenguaje verbal expresado en el lenguaje simbólico y también puede ser viceversa. Dice, al triple de un número se le suma la mitad. Esto lo voy a expresar de manera simbólica. Observe. Cuando usted vaya al triple de un número, lo que usted hace es multiplicar por 3.
Si usted vaya al triple de 5, lo que hace es multiplicar por 5. Triple de 5 es 15. Si usted vaya al triple de x, entonces multiplica por 3. 3x. Entonces sería, para la primera, sería 3x. ¿No? El triple de un número se le suma la mitad. Pues vamos aquí, la mitad del número. Bien, usted para hallar la mitad de un número tiene que dividir entre 2, ¿sí o no? Si usted le dice, vaya a la mitad de 6, divide entre 2. Vaya a la mitad de 8, divide entre 2. Aquí va, el número es x. El número es x. Y usted vaya a la mitad de x, que tiene que hacer lo mismo, dividir entre 2. ¿Ya? El triple de un número se le suma la mitad de quién, del número. Aquí, esta es la expresión simbólica de esta expresión verbal. Con la segunda hacemos lo mismo, ¿verdad? Las 3/4 partes de un número se le resta la tercera parte del número. ¿Qué son las 3/4 partes de la unidad? Bien, dividir la unidad en 4 partes iguales. ¿Sí? Bien, esta es una cuarta parte, 2/4 partes, y estas serían las 3/4 partes. O sea, que se simboliza 3/4. Eso sea, las 3/4 partes de un número, entonces serían 3/4 partes de un número. Se le resta la tercera parte, ¿verdad? La tercera parte del número. La tercera parte del número, usted si vaya a la tercera de 6, divide entre 3. Si vaya a la tercera de 4, de 12, divide entre 3. Si va a la tercera de 15, divide entre 3. Pero acá ya va a sumar es la tercera parte del número. El número es x. Y la tercera parte del número es x sobre 3. Entonces, esta sería la expresión simbólica de esto. Y esta es la expresión simbólica de la que está acá. Bien. Finalmente, esto también le va a ayudar para resolver algo que está por allá de la gráfica. ¿Cómo hace usted para identificar cuál de estas gráficas que está ahí es una función? Entonces, si recordamos lo que es una función, que dice que es aquella que asigna un número real a cada real, ¿cierto? Y aquí estamos viendo que esta función que está aquí le asigna a este número real, este número real. A este número real le suma este. A este número real le asigna este. A este número real le asigna este. A este número real le asigna este. O sea que cada vez que usted hace esto, la recta esta va a cortar a la gráfica en un punto, ¿verdad? Entonces estas son funciones. Cuando usted traza una paralela al eje de las Y y la recta esa corta la gráfica en un punto, se trata de una función, como aquí miren. Cada vez que yo trazo una paralela al eje Y, esta paralela va a cortar a la gráfica en un punto. Entonces eso quiere decir que para cada valor de X, la función le asigna un valor a Y. Entonces esta también es función. ¿Qué pasa aquí? Cuando usted traza la paralela al eje Y, mire, aquí y aquí. Entonces a este valor de X, la función le asigna ¿cuántos valores? 1 y 2. Entonces esta no sería función, porque el concepto choca con el concepto de función, porque una función real es aquella que a cada número real le asigna un único número real. Y aquí le está asignando 2, este y este. Igualmente ocurre aquí. Esta tampoco sería una función, porque a este número real X le corresponde este, que lo llamamos f de X, y este es otro que sería menos f de X, ¿ya? Este es positivo, negativo, y este es positivo. Entonces, a este X le están asignando dos valores, este y este, uno positivo y uno negativo. Entonces no sería función, porque está chocando contra el concepto, porque la función asigna únicamente un número real, y aquí está asignando 2, ¿verdad? Entonces estas dos no serían funciones y estas dos serían funciones. Bien, entonces a partir del sábado en la mañana usted puede observar estos videos, y posteriormente la semana entrante estaré actualizando las actividades
las 5 actividades que están ahí. Entonces, así que estén pendientes la próxima semana porque voy a colocarle la fecha a todas esas actividades. Recuerden, nuevamente les digo, por favor, hay que nombrar al representante del curso y que ese representante me envíe los nombres de la CIPA con cada uno de los integrantes de esa CIPA. Bueno, yo sé que esto le va a servir de mucho para cuando vayan a confrontar la evaluación de la unidad, porque muchas cosas de lo que he explicado aquí están como ejercicio allá en la evaluación de la unidad. Eso hay que estudiarlo. El estudiante que no observe el video y no lo estudie, no va a poder hacer nada. Y esto también sirve para el protocolo individual y el protocolo colaborativo. Bueno, jovencito, que estén muy bien y nos vemos en otra próxima oportunidad.